Hola a todos y a todas, mi nombre es Bruno Urbani, yo soy de Lanús, nací en Lanús y vivo actualmente en Lanús. Soy músico solista y compositor de música para medios audiovisuales, televisión, cine, cortometrajes y bueno, y soy compositor de mis propias canciones, compongo e interpreto mis propias canciones. Mi primer contacto con el arte, eso es un poco implícito, estuvo en mi vida desde siempre. Mis padres son artesanos, mi madre es actriz, mi papá es profesor también de chicos con capacidades diferentes. Y mi primer contacto con el arte en realidad fue desde siempre, porque cuando yo nací mis padres, además ellos son artesanos y ellos trabajaban en la Feria de la Costa Atlántica de Santa Teresita, haciendo artesanías y yo me crié entonces en ese entorno y en mi casa había música todo el tiempo. Tengo un recuerdo de ellos siempre cantando canciones de Silvio Rodríguez, mi papá cantando con mi mamá tocando la guitarra. Entonces el acercamiento al arte en mi caso estuvo un poco desde el principio. Mis comienzos en la formación artística, agarré la guitarra por intuición porque estaba en mi casa, mi papá me enseñó mis primeros acordes y cuando sentí que tenía que profundizar empecé a ir a profesores particulares de guitarra y cuando armé mi primera banda a los 15 años, 16, entendí que tenía que empezar a estudiar canto, así que fui a estudiar canto con profesores y profesoras y en el año 2012 me inscribí en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, la escuela La EMPA, donde hice 2 años. Me di cuenta que con lo académico yo no me llevaba muy bien, entonces abandoné y empecé de nuevo con profesores particulares de canto, de guitarra, de composición, después de composición de música para medios audiovisuales, así que asumí que mi relación cara a cara con el profesor o la profesora me resultaba mucho mejor que algo a nivel académico. Eso es una cuestión personal mía. Así que mi formación estuvo un poco también marcada por eso. Un evento o convivencia con el arte que me haya marcado de chico fue estar en realidad en contacto permanente con la música a través de mis padres. Tengo imágenes de ellos cantando y tocando que me quedaron muy, muy, muy grabadas y creo que fueron después canalizadas por mí cuando empecé a hacer mis primeras canciones. En el barrio donde yo nací, Lanús Este, yo no conocí, la verdad, centros de formación artística, sí centros culturales, pero ya más de grande, más cuando ya empecé a hacer mis primeras presentaciones como solista, ahí descubrí que había centros culturales donde se abría un espacio para mostrar lo que uno hacía como artista, no así en calidad de formación. Yo no conocí en Lanús lugares así. O por lo menos no tuve la posibilidad de transitar por esos espacios. Quizás sí existen y yo no lo sabía. En la primaria a mí me habían regalado un pin, un prendedor de Nirvana. Yo no había escuchado nunca Nirvana, pero conocía a la banda. Entonces yo tenía el pin en el guardapolvo y una profesora de lengua me dice: ¿te gusta Nirvana? Yo te voy a regalar unos cassettes que hay en mi casa. Entonces me trajo los cassettes, 2 cassettes. El cassette, uno era el disco Inútero, se llamaba, y el otro el Unplugged, el recital acústico de Nirvana,
en Nueva York. Y yo me acuerdo que todas las tardes, cuando terminaba la tarea o lo que tenía que hacer, me tiraba en el piso a escuchar, ponía el cassette en el grabador y me tiraba en el piso a escuchar. El Unplugged era el que más me gustaba, y creo que en ese momento fue el detonador para, más allá de que el arte ya estaba en mi vida, o la música en particular, ese fue el detonador que me hizo a mí entender que yo quería hacer lo que estaba haciendo ese tipo que estaba escuchando con una guitarra, cantando sus canciones y diciendo lo que quería decir y lo que sentía, canalizando toda esa energía mediante la voz y mediante la guitarra. Ese fue el hecho que a mí me marcó y hizo que yo de alguna manera entienda que mi camino de vida iba por ahí. En mi familia siempre me sentía acompañado, sí, un poco porque quizás me entendían mis padres porque venían de la rama artística, y siempre me sentí acompañado, apoyado, desde donde pudieron apoyarme y acompañarme mis padres. Siempre que pudieron me fueron a ver cuando empecé a tocar en vivo, siempre escucharon mis canciones, me dieron sus devoluciones, me acompañaron bastante, y eso creo que seguramente fue importante. Quizás hubiera notado si había una ausencia de parte de mis padres en el acompañar, lo hubiera notado más seguramente, y quizá hubiera sido todo más cuesta arriba, pero la verdad que no me puedo quejar porque me sentí acompañado, y creo que es algo importante para todos, ¿no? Y todas, que los padres nos acompañen, y en caso de no sentirnos acompañados, expresarlo, si nos es necesario, si sentimos que nos es necesario que nuestros padres nos acompañen, eso, poder expresarlo, porque la verdad que es muy lindo, y es una forma también muy linda de brindar amor, me parece. Ellos, nada, están, como dije antes, ligados a la música, a las artesanías, al teatro. Si bien mi padre no se dedica a la música, él compuso muchas canciones que se usaron para obras de teatro, escribió y dirigió obras de teatro donde actuó mi mamá. Mi mamá también actúa en otros grupos de teatro independientes, y los dos, bueno, se conectaron desde la artesanía. Y sí, también mis hermanas, una es bailarina, la otra es editora de contenido audiovisual. Entonces siempre el arte, en alguna manera más o menos marcada, estuvo en mi familia. Y bueno, yo evidentemente también fui para ese lado. Actualmente yo me desempeño, como dije antes, yo soy solista, compongo mis canciones, y bueno, toco en vivo, toco esas canciones, y también soy compositor de música para medios audiovisuales como televisión abierta acá en Argentina. Cuando hablamos de medios audiovisuales no hablamos solamente de televisión, también hago música para cortometrajes, para videos institucionales, y para cine, pero eso no para acá, para Argentina, sino para afuera. Y bueno, es música, obviamente, pero no tiene mucho que ver con lo que hago yo como solista, porque yo hago canciones donde escribo mis ideas, mis sentimientos, los expreso, los interpreto con mi guitarra, o cuando lo grabo en el estudio también entran otros instrumentos, porque las canciones están en otros formatos, donde hay una batería, un bajo. Entonces yo quizás grabo un disco con determinado formato, pero después las canciones las puedo interpretar en vivo o con una banda acompañándome, reforzando todo eso desde la instrumentación, o si no, yo solo con la guitarra y mi voz. Pero lo que hago para la música para medios audiovisuales es con sintetizadores, con computadora, con instrumentos virtuales, y es bastante distinto. Es muy apasionante, es un mundo hermoso.
pero es bastante distinto y tiene otros procesos y pasan cosas distintas. No tiene nada tanto que ver con expresar un sentimiento, sino con intentar expresar los sentimientos quizás de los personajes de la película o lo que quiere transmitir la compañía para la cual estamos haciendo la música para un video institucional, etc. Es música, pero es otra forma, es distinto. Bueno, mis trabajos artísticos los pueden encontrar en Spotify. Bruno Urbani es mi nombre. Y si ustedes ponen Bruno Urbani en Spotify o en YouTube, van a poder encontrar mis canciones, tanto las canciones de mis discos como las canciones tocadas por mí que quizás no están en discos, porque uno no siempre graba la cantidad de canciones que le gustaría grabar, un poco por temas de dinero, un poco por temas de tiempos, un poco por una cosa o por otra. Uno siempre tiene muchas más canciones de las que quisiera tener, tiene muchas más canciones de las que puede tener grabadas. Así que van a encontrar las canciones que están grabadas tanto en Spotify como en YouTube, y también interpretaciones mías en vivo de mis canciones o también de covers. Y bueno, próximamente voy a empezar a subir también todo lo que hago para medios audiovisuales a mi canal de Spotify como una sección alternativa a eso, ¿no? No solamente lo que yo hago como compositor solista, sino como lo que hago como trabajo de compositor de música para medios. Si tendría que dar un mensaje para los futuros artistas, yo creo que es esencial siempre ser fiel a lo que uno siente. Eso no quiere decir no escuchar a los demás. Me parece que es muy importante también estar en contacto con gente que tenga experiencia, porque de esas personas podemos aprender. Esas personas ya hicieron un camino, tuvieron sus aciertos y tuvieron sus equivocaciones, y de esas equivocaciones nosotros podemos aprender, porque nos pueden decir por dónde nos conviene ir y por dónde no nos conviene ir. También nos vamos a equivocar nosotros, y es muy importante aprender de las propias equivocaciones, pero siempre intentar transitar un camino sin miedo a equivocarse, porque uno cuando se equivoca aprende y eso no se lo saca a nadie, ¿no? Esa vivencia, ese aprendizaje es muy importante. Ser fiel a lo que uno quiere, por más que cueste, porque la realidad es que no estamos en un contexto o en un país en el que el ambiente sea el más propicio para el desarrollo de actividades artísticas. Entonces, los que nos dedicamos a actividades referidas al arte tenemos siempre un gran trabajo en cuanto a lo artístico, propiamente dicho, y en cuanto a lo que tiene que ver con cómo se desenvuelve el arte y cómo la gente va a querer tomar nuestras canciones y nosotros poder vivir de eso. No tenemos un país que nos invite demasiado al desarrollo de estas actividades. Entonces vamos a tener que ser fuertes y perseverar. La perseverancia es muy importante, no desanimarse, me parece también, y ser auténticos, escuchar mucha música, leer es muy importante, leer libros, novelas, lo que queramos leer. Eso enriquece mucho, nos da muchos elementos a la hora de nosotros escribir, ya sea un poema, ya sea una canción, lo que sea. Estar en contacto con el arte, ¿sí? Con películas, nutrirse y transitar distintos espacios donde nosotros nos encontremos con gente del medio, preguntar, meterse en estas escenas y hacer que la gente nos conozca, ¿sí? Mi nombre es tal, hago tal cosa, acá podés encontrar mi música, visibilizarse, porque cuando el entorno no nos ayuda a visibilizarnos, ese trabajo me parece que lo tenemos que hacer nosotros, y bueno, y es muy importante. El arte creo que es una manera hermosa de decirnos a nosotros mismos, de contar un poco sobre nosotros, sobre lo que sentimos, sobre lo que pensamos. Es un universo inmenso, porque cualquier cosa que nosotros, hasta ideas hasta científicas,
han sido expresadas de manera muy hermosa mediante el arte. Así que me queda claro que todo puede ser canalizado por el arte. Así que quienes nos dedicamos a esto sabemos que tenemos un hogar, una casa, que es el arte, en la que todas las ideas que nosotros tengamos pueden entrar ahí, pueden ser condensadas y pueden ser convertidas en un libro, en un poema, en una canción, en una pintura, en lo que sea. Y en tiempos como estos, donde estamos todos y todas y todes encerrados, confinados en nuestras casas, todos estamos escuchando una canción, tenemos un álbum preferido, tenemos una película, un director de cine, entonces es muy importante. La importancia del arte es insoslayable y me parece que eso nos está quedando claro, así que el papel del artista es bastante importante para la sociedad.